Lo que vamos a ver hoy se llama transformada de Laplace. ¿Ya? Laplace, matemático francés, que se escribe así. Tengo que poner esto en el pizarrón. Mejor veámoslo acá directo. Déjenme volver acá. Uy, aquí. Ahí sí. Bueno, Laplace, matemático importantísimo de la antigüedad, muy relacionado con probabilidades, ¿ya? Y que tiene esta definición asociada a su apellido, que es bien importante en general, ¿ya? Laplace, ahí está el nombre, y vamos a aprender a calcular la transformada de Laplace, que es un tipo de integral impropia, de integral impropia, que son las integrales que estuvimos viendo en las clases anteriores. Entonces, la definición. Vamos a pedirle a una f, una función que esté definida sobre el intervalo 0 hasta el infinito, que sea continua por tramos, y le vamos a pedir también un requisito que para nosotros no va a ser importante, pero que en general clasifica las funciones que podrían incluirse en este tipo de ejemplo, ¿ya? Para nosotros son las funciones normales, las usuales, ¿ya? En general eso podría variar, pero ¿cuáles son las de orden exponencial alfa? ¿Qué significa eso? Que existen un número a mayúscula y un número alfa y un x0 mayor que tales que la función en valor absoluto es menor o igual a esa constante a por la exponencial alfa x, para cualquier x antes del x0. En el fondo, lo que está diciendo es que la función no solamente es acotada, sino que es más chica que una exponencial. O sea, es menor o igual que una exponencial. No crece más rápido que una exponencial. Esa es la lógica detrás. Ahora, no nos interesa tanto porque las funciones usuales con las que trabajamos nosotros son funciones que efectivamente crecen más lento que una exponencial. ¿Ya? Así que en los ejercicios que aparezcan acá son las funciones usuales, no nos vamos a introducir tanto como en funciones medias problemáticas. Ya vamos a tratar de trabajarlos hoy día solamente con funciones usuales. Entonces, cuando tiene esas características la función, definimos la transformada integral o la transformada de Laplace, que así la vamos a estar nombrando, como esta integral impropia. Es la integral de 0 hasta infinito de e a la menos sx por f de x. Es una integral impropia porque nos damos rápidamente cuenta que la integral va de 0 hasta infinito, es de primera especie, es una integral sobre un intervalo infinito. Y por supuesto, esa integral va a funcionar siempre y cuando sea una integral convergente. Si es una integral convergente, entonces tenemos ahí efectivamente una función. Entonces, cuidado con la notación. Es una integral impropia, por supuesto que usamos la f de x que está definida al principio, pero al construir esta integral y al calcularla, nos va a quedar una s dando vuelta. A veces anotamos esto con s, con t, con lo que sea, pero es la letra que está arriba de la exponencial, está en el exponente. ¿Ya? Si yo calculara esta integral en x, el resultado me va a quedar algo con s, porque esa s no tiene nada que ver con x. ¿Sí? Va a tener dando vuelta entonces esta s. Por eso la notación. Esto que uno calcula, el resultado de esta integral, es una función en s. Va a quedar una expresión donde va a estar la s dando vueltas. Y la notación que uno usa es una L cursiva, entre corchetes yo ocupo la F, ¿sí? Y entre paréntesis ocupo la S. Porque en el fondo, esta es una función de S, que depende de la función que elegí como f de x. ¿Ya? Entonces, esa es la primera distinción. La primera distinción, y hay que tener mucho cuidado con eso, es que la transformada de Laplace, si bien yo elijo una f de x para poder construirla, es una función de s, no de x. ¿Ok? Y para ciertos valores de s, yo voy a tener que la integral es convergente y para otros valores de s quizás
la integral no es convergente. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer acá es calcular transformadas de Laplace para distintas funciones que sean conocidas para nosotros. E ir armando de a poquito como un catálogo, ¿ya? Y ver qué propiedades tiene esta transformada de Laplace. ¿Ya? Así que vamos de inmediato a calcular algunas transformadas de Laplace. Déjenme ver si no tengo que mencionar nada más acá. No, hay que empezar a calcular de inmediato. Entonces vamos al pizarrón. Ahora sí. Entonces partamos por algo simple. Hagamos la transformada de Laplace más simple que se nos pueda ocurrir. Vamos a considerarla una función constante, una función 1. ¿Ya? Tan simple como una constante. Entonces vamos a calcular la transformada de Laplace. Entonces, ¿qué sería para nosotros la transformada de Laplace de la función 1? Primero se anota así, una L cursiva, entre corchetes, anoto el 1, esa es la función, pero esta es una función en S. Entonces, ¿qué es? Es la integral de 0 hasta más infinito de e a la menos sx por el f de x. Aquí en la fórmula yo debería escribir por f de x, dx. Pero en este caso, la f de x es un 1. ¿Ya? Así que simplemente es una integral indefinida de una exponencial. ¿Ya? Nos queda la integral de 0 hasta más infinito de e a la menos sx dx. Ahí está nuestra integral que debo calcular. Entonces es una integral impropia de primera especie y la tengo que calcular. ¿Cómo se calculaba? Hay que ponerle una letra a ese infinito que está allá y calcular el límite. Hago el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 hasta b de e a la menos s de x dx. Entonces calculo la integral. Esa integral es más bien automática, no está tan complicada. La integral de la exponencial, esta exponencial tiene un número acompañando al x. Es como la exponencial de una función lineal. Entonces, ¿cuál era la regla en general? La integral de una exponencial es la misma exponencial, ¿sí? E a la menos sx, pero como está multiplicada por una constante, por menos s, tengo que dividirla en esa constante. Partido en menos s, pero evaluado entre 0 y b. ¿Ok? Entonces, todo esto, puedo sacar ese menos s fuera del límite incluso, es una constante que no depende del b, y voy a hacer límite cuando b tiende a más infinito de la exponencial evaluado en b, me va a quedar e elevado a menos sb, menos la exponencial evaluada en 0, y en 0 da 1, e elevado a 0 da 1. ¿Ya? Y ahora tengo que mandar el b a infinito, tengo que hacer tender el b a infinito. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si la s fuera un valor positivo, entonces el límite que estoy calculando aquí nos daría menos 1 partido en s por el límite del e, lo vamos a escribir así, 1 partido en e a la sb. ¿Sí? Si el s es positivo, entonces este es el único negativo que manda y está quedando la exponencial abajo en la fracción. ¿Ya? Y menos el límite de 1, que es 1. ¿Ya? Y cuando calculo este límite, eso se va a 0, porque tengo 1 partido en algo que se va a infinito. La exponencial ahí, elevado a algo positivo, que se va yendo a infinito, se va con mayor razón a infinito. Así que en total esto me está dando menos 1 partido en s por menos 1, así que da 1 partido en s. ¿Bien? Con el s positivo, si estoy en este caso, el resultado de esta transformada de Laplace, como yo les auguraba, da una expresión que tiene que ver con s, no con x. Por eso que la función depende de s. ¿Ok? Y si tuviera el caso contrario, si s fuera negativo o 0, menor o igual a 0, ¿sí? En este caso,
me hubiese quedado este límite, si el S fuera negativo o 0, a ver, si el S fuera 0, ¿qué estaría pasando si el S fuera 0? También se indefiniría, porque la integral original estaría integrando el 1 entre 0 e infinito, y eso da infinito. Se puede ver aparte, pero hay que verlo aparte desde el principio. ¿Ya? Si el S fuera negativo, acá el menos S sería positivo, y me quedaría el límite cuando b tiende a más infinito de e a la menos sb. Este tipo sería positivo. Entonces este límite se dispara a infinito, ¿sí? Porque es una exponencial elevado a algo que crece y se va haciendo cada vez más grande. Bueno, la exponencial de algo muy grande es aún más grande. Así que ese límite finalmente me está dando algo infinito. ¿Ya? Aquí diverge. Eso es lo que importa. ¿Ya? Así que en general es este el caso que a uno le interesa. Pues la transformada de Laplace tiene sentido en este caso si es que el S es positivo. ¿Ya? Este es el caso que a nosotros nos interesa, no el otro. Para el otro la integral diverge, entonces no tiene sentido definir la transformada de Laplace para esos casos. ¿Ya? Y ahí está, es un cálculo. Es el cálculo de la integral impropia que nos queda al definir la transformada. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Algo que preguntar en este ejemplo? ¿No? Veamos otro. Eh, Acá. Ya, lo que pasa es que de aquí en adelante uno podría estar calculando ahora muy de a poquito, podría estar haciendo la transformada de Laplace de la función x, por ejemplo, podría estar haciendo una de la cuadrática, ya, etcétera. Ya, lo que vamos a hacer acá es calcular todas de un viaje. Vamos a demostrar por inducción que la transformada de Laplace del x a la n con n natural, o bien n igual 0 también, también sirve acá, nos va a dar esta fórmula que está aquí. Ya vamos a hacer una inducción, la vamos a hacer comenzar desde 0, ¿ya? Pero funciona igual. Una inducción como todas, ¿ya? Con un primer paso y después hipótesis de inducción y tesis de inducción como siempre. ¿Ya? Entonces demostremos. Entonces yo voy a decir sea P de n, la proposición que dice que la transformada efectivamente tiene como fórmula lo que tenemos acá. Esa es lo que nosotros queremos demostrar. Y yo lo llamo una proposición que depende de n, P de n. Eso es lo que está anotado aquí. Entonces, ¿en qué consiste la inducción? Primero, probar para el primer caso. El primer caso que voy a hacer es para n igual 0. Entonces, primero voy a demostrar para n igual 0. O sea, demostrar P de 0. ¿Qué sería P de 0? Ver si la transformada de Laplace de x elevado a 0, aplicado un s, nos da efectivamente 0 factorial partido en s a la 1, ¿cierto? Eso es lo que tengo que demostrar. Pero eso lo acabamos de demostrar en el ejercicio anterior, ¿sí? Porque x a la 0 es 1. ¿Ya? Y esto nos está dando 0 factorial es 1, s a la 1 es s, y es justo lo que acabamos de demostrar en el ejercicio anterior. Así que eso está súper bien. Para n igual 0, la transformada de Laplace cumple la fórmula que estoy queriendo demostrar. Así que está perfecto. Segundo paso es suponer la hipótesis de inducción. Entonces yo voy a suponemos que la fórmula es verdad, ¿ya? Que P de n es verdad para algún n. ¿Ya? Para algún n, esa fórmula que está acá, esa, funciona, y funciona perfecto. ¿Ya?
Y tercer paso, la tesis de inducción. Vamos a demostrar el paso inductivo, que es el n+1. Vamos a demostrar que la fórmula funciona, que es verdadera para ese mismo n. Para ese mismo n en lo natural. Entonces, ¿qué hay que demostrar? Que la transformada de Laplace para la función x a la n+1, aplicado a un s, tiene que cumplir la fórmula, pero para n+1. O sea, n+1 factorial partido en s a la n+1. ¿Ya? Eso es lo que tengo que demostrar. Ya, entonces aquí nos metemos ya con la parte de integrales. Ya, todo esto que hemos hecho hasta acá son los pasos de inducción, que la verdad son los del curso anterior. ¿Ok? Pero ahora nos vamos a meter con las integrales. Entonces tengo que mostrar que esta fórmula es cierta, que esto es verdad. ¿Ya? Entonces, hagámoslo. Vamos a calcular la transformada de Laplace. Entonces, voy a calcular la transformada del x a la n+1 aplicado a un s. Voy a ver su definición. La definición es que es la integral de 0 hasta infinito de e elevado a menos sx, ese siempre va, multiplicado por la función. Entonces la función es x a la n+1. Y todo esto de x. Eso tengo que saber calcular. Que es una integral brutal, una exponencial multiplicado por una potencia. ¿Sí? Entonces, por definición, más encima es impropia. ¿Sí? Tiene el intervalo ahí infinito. Entonces, por definición, es el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 hasta b del e a la menos sx por x a la n+1 de x. ¿Ya? Y ahora me voy a preocupar de calcular la integral. Como es un producto entre funciones, voy a hacer integral por partes. Voy a definir u como el x a la n+1, por ende mi du va a ser n+1 por x a la n de x, y mi dd va a ser e a la menos sx de x, por ende mi b va a ser la integral de eso, que ya lo hicimos en el primer ejercicio, es integrar esa expresión. Entonces, menos 1 partido en s por e a la menos sx. Ese vendría siendo la antiderivada del tipo que está aquí. ¿Ya? Y puedo hacer integral por partes. ¿Ya? Entonces está el límite esperando su momento. ¿Ya? Y a toda la integral que está dentro le hago integral por partes. Entonces, un día b es la integral original, después una vaca, el u por b, nos va a quedar menos 1 partido en s por e a la menos sx por x a la n+1. Ahí lo escribí como b de u, o sea, b por u, pero da lo mismo, es u por b. Pero evaluado entre 0 y b, ¿sí? Menos la integral del vestida de uniforme, que sería el b de u. Como ya tiene un menos, aparece un más acá, y la integral de 0 a b de 1 partido en s, ese 1 partido en s lo puedo sacar fuera, e a la menos sx por x a la... ¿Qué dije? Vestida de uniforme. Perdón, tengo que poner el de u, sorry. Ese es el b y tengo que poner el de u. Entonces, x a la n y hay una constante que hay que sacar. Escribí esto muy estrecho. Ese 1 partido en s además tiene otra constante, tiene un n+1 partido en s. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? Ahí tenemos entonces, ahí todo esto de x. ¿Ya? Pero pasan dos cosas. Uno, magia. Cuando yo calculo el límite de esto, a esta integral que está acá y yo le calculo el límite, se va a convertir en una integral impropia de nuevo, ¿ya? Pero es la integral impropia del paso anterior. Es cuando el x está elevado a n. Entonces esa va a ser la transformada de Laplace. ¿Ok? Y la otra de acá, esta que está aquí, que la voy a evaluar inmediatamente, cuando evalúo en b,
cambio las X por B. ¿Sí? Y cuando evalúo en 0, da 0, porque hay un X elevado a n más 1. Así que va a dar 0. Por ende, lo único que importa es la evaluación en B. Entonces, me va a quedar así. Voy a separar el límite. Voy a hacer límite cuando B tiende a más infinito de menos 1 partido en S por E a la menos SB por B a la n más 1. ¿Sí? Ese es el límite que voy a calcular acá. En 0 dio 0, así que no pasó nada. Y el otro es n más 1 partido en S por el límite cuando B tiende a infinito de esa integral. ¿Ya? Para el primero, lo que estoy calculando en realidad es un B a la n más 1 partido en E a la SB, el 1 partido en S no me importa, lo puedo sacar fuera, ¿ya? Y hago el límite de eso. ¿Ya? Y aquí usted puede hacer, no sé, puede hacer L'Hopital, porque esto tiene la forma, si yo lo reparto arriba y abajo, tiene la forma infinito partido en infinito. Entonces usted podría hacer L'Hopital muchas veces. ¿Cuántas veces? N más 1 veces. Podría hacer L'Hopital hasta que el numerador se muera, hasta que me dé 1, o una constante en realidad. Va a dar una constante. Pero abajo, si sigo haciendo L'Hopital, va a seguir dándome el exponencial, el exponencial, el exponencial todo el rato. ¿Ya? Así que eventualmente, arriba me va a dar una constante y abajo se va a ir a infinito, después de hacer muchos L'Hopital. Por ende, este límite da 0. Todo este límite da 0. ¿Ya? Es una aplicación del L'Hopital. Uno también lo puede entender como que la exponencial crece más rápido que cualquiera de las potencias. ¿Ya? Pero si no está convencido de eso, puede hacer L'Hopital n más 1 veces y va a llegar. ¿Ya? Así que ese primer límite da 0. Y el otro límite es la integral impropia. El límite de eso es cambiar la b por un infinito. ¿Sí? Así que es la transformada de Laplace de el x a la n aplicado a un s. Pero a este tipo le aplico la hipótesis de inducción. Porque para n, yo estoy asumiendo aquí que la fórmula funciona. O sea, puedo cambiar esa integral de Laplace por la fórmula que quiero demostrar. Así que es, eh, acá todo lo primero me dio un 0, así que en total me da n más 1 partido en s por la fórmula, que es n factorial partido en s a la n más 1. Ay, ojo acá. Ah, aquí me equivoqué, perdón. Aquí a lo que tengo que llegar es a un n más 2. ¿Sí? Porque originalmente tenía un n más 1, ese es para el caso n, aquí es un n más 2. Es n más 1 más 1. Ahí sí. A eso tengo que llegar. Y está bien, aquí está el caso n. El caso n es el que estoy ocupando acá en la hipótesis de inducción, ¿sí? Y que ahora lo junto con lo otro y llego a lo que quiero. Es n más 1 factorial, n más 1 factorial, partido en s a la n más 2. Esto me lleva a que el paso inductivo en la tesis de inducción es verdadera y por lo tanto nuestra fórmula de que la transformada de Laplace aplicada a una potencia de x, eh, aplicada a un s, perdón, dependiendo de la potencia del x, es efectivamente n factorial partido en s elevado a n más 1 y teniendo en cuenta que el s es positivo. ¿Ya? Todo esto, este truco, por ejemplo, que hicimos acá, funciona siempre y cuando el s fuera positivo, que estaba en la hipótesis inicial. ¿Ok? Así que ya tenemos las transformadas de Laplace para todas las potencias del x. Ya x a la 5, que sean naturales, eso es importante. ¿Ya? Para las que no son naturales, solamente una observación se puede demostrar que son convergentes, pero calcularlas es un poquito más complicado. No lo vamos a hacer en este curso. Lo voy a mostrar acá. Ahí está el caso X.
En la diapo está lo mismo, pero está hecho en X. ¿Ya? Que nosotros lo hicimos para todas las potencias de un viaje. ¿Ya? No, esto no es lo que quiero mostrar. Esto es lo que quiero mostrar. Ya, por ejemplo, acá hay un ejemplo en donde está el X, pero a una potencia en fracción. Ese es el 1 partido en raíz de X. ¿Ya? Para casos como ese, uno puede demostrar que la integral converge. ¿Ya? Esa sería una integral impropia de tercera especie. ¿Ya? Tiene intervalo infinito y se indefine en el cero. Entonces podríamos verlo como una integral, como aplicar un criterio, por ejemplo, para ver si la integral converge o no. ¿Ya? Pero el cálculo de la integral es súper engorroso, la verdad es que no es lo que buscamos en esta parte del curso. ¿Ya? Así que aquí está, en la diapo cuando se las publique, está demostrado que la integral converge, existe la transformada de Laplace, pero el cálculo va más allá de lo que necesitamos en esta clase. ¿Ya? Eso es con respecto a las potencias del X. ¿Ya? Las que son potencias positivas, exponentes positivos, ya demostramos cómo se calculan todas. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Se entiende lo que hemos hecho hasta este momento? Este cálculo de la transformada para todo del X a la N, ¿vamos bien? ¿No hay dudas? Veamos otra quizás más simple que esta. Acá. Ahora vamos a hacer la transformada de Laplace de la función f de x igual a e a la ax, con a cualquier número real. ¿Ya? Entonces, necesitamos calcular la transformada de Laplace, que ahora depende de esta función, ¿ya? Pero que es una función aplicada a un s. ¿Ya? Entonces, por definición, eso es la integral de 0 hasta infinito de e a la menos sx, y ahora la función es e a la ax de x. ¿Ya? Así que tengo que saber calcular esa integral. Por definición de integral impropia de primera especie, esto es el límite, cuando b tiende a infinito, de la integral entre 0 y b, y aquí voy a juntar las exponenciales. Es misma base, así que puedo sumar los exponentes. Puedo escribirlo como e a la a menos s por x. Todo esto de x. ¿Ya? El a está positivo, el s está negativo, así que si factorizo el s nos queda así. Si factorizo el x, perdón, nos queda así. ¿Ya? Y es una integral sencilla. Es la misma exponencial, solo que delante del x tengo una constante, que es a menos s. ¿Ya? Así que si calculo la integral, va a ser el límite cuando b tiende a más infinito, de la misma exponencial, e a la a menos s por x, pero como está aplicada a una función lineal, una constante por x, tengo que dividirla en esa misma constante, o sea, en a menos s. ¿Ya? Y todo esto evaluado entre 0 y b. Y después tengo que calcular el límite. Entonces esto nos va a quedar el límite cuando b tiende a más infinito de 1 partido en a menos s, ese lo puedo sacar incluso del límite, 1 partido en a menos s, por la evaluación en b, nos va a quedar e a la a menos s por b, menos e a la 0, así que menos 1. ¿Ok? Y lo mismo que nos pasó en el primer ejemplo, esta expresión que está acá, cuando el b tiende a infinito, depende cuál sea la constante que está delante, el signo de esa constante, nos va a decir si es que la exponencial completa se va a infinito o se va a 0. ¿Ya? Entonces tengo como dos resultados posibles. Si yo tengo que la constante, o sea, el a menos s, es mayor que 0, mayor o igual a 0 incluso, mayor o igual a 0. Claro, lo que pasa es que si es 0, quiere decir que estas dos son iguales, y aquí yo estaría integrando la expresión 1.
de X. Y esa es una integral impropia divergente. Si el A y el S fueran iguales. Ese es cuando la resta me da 0. ¿Ya? Ese va a dar divergente. Y cuando es mayor que 0, con mayor razón. Porque nos queda A menos S, y el límite, si el A menos S es positivo, me está quedando una exponencial elevado a algo positivo que tiende a infinito. Eso es infinito. ¿Sí? Este límite, A menos S por B, S tiende a infinito. ¿Ya? Así que al lado esté restado con un 1 le importa súper poco, y si está dividido en esas constantes también le importa súper poco. Esto va a dar infinito. ¿Ya? Si es que la A menos S es positivo. Mayor o igual a 0. ¿Ya? El caso cuando es igual a 0 es cuando el A y el S son iguales, y uno lo puede ver acá en la integral del principio. ¿Ya? Pero no lo voy a hacer por tiempo. ¿Mm? Y el caso bueno es si el A menos S fuese menor que 0, que es lo mismo que decir que el A es menor que S. ¿Ya? Para ese caso, entonces yo estaría calculando 1 partido en A menos S, ¿sí? Del límite, pero ahora voy a escribirlo así, como 1 partido en E a la S menos A por B. Ya pasé la misma exponencial, la escribí abajo, le cambié el signo al exponente. ¿Ya? Por eso dice S menos A. Y si el S es mayor que el A, S menos A es positivo. Así que ahora este denominador es el que se va a infinito, por ende, todo este límite, cuando B tiende a infinito, este límite ahora se va a 0. Ese límite tiende a 0. Entonces, nos queda menos 1 por la fracción que está afuera, y es lo mismo que 1 partido en S menos A. Y ahí tenemos la transformada de Laplace para esta función exponencial. ¿Sí? Para esa función, la transformada es 1 partido en S menos A, pero hay que pedirle al S que sea más grande que el A. Si no, no tiene sentido. ¿Ya? Ahí tenemos esa función. ¿Ok? Eso. Es cálculo de la integral impropia, como lo hemos estado haciendo desde hace un par de clases. ¿Hay alguna duda, alguna consulta con este otro ejemplo? ¿Podría repetir el, el último paso, por favor? Y claro, claro. Lo que pasa es que acá lo importante es que si yo pongo esta condición, yo pongo esa condición, entonces el S es más grande que la. Y si el S es más grande que la, este exponente que está aquí, ese exponente es un exponente positivo, porque el S menos A es positivo y el B es positivo. Se está yendo a infinito el B. ¿Ya? Y si tú haces tender a infinito el B, te queda E elevado a algo muy grande. ¿Ya? Cada vez más grande. Entonces todo en total se te va a infinito. ¿Ya? Eso quiere decir que todo el denominador que está acá se está yendo a infinito, y esto es una fracción entonces que va tendiendo a 0. 1 partido en algo muy grande se va yendo a 0. Por ende, todo este límite se murió, se fue a 0. Y si tú le restas 1, bueno, te queda el 1 no queda fijo, es una constante. Es que el límite de esa constante es 1. ¿Ya? Por ende, todo el paréntesis que está acá te da menos 1, y multiplicado con la fracción de afuera te da lo mismo, pero con el signo cambiado. En vez de A menos S, está S menos A. ¿Está bien? Y estamos pidiendo como requisito para que exista esta transformada de Laplace que el S sea más grande que la. ¿Ok? Hay que tener ojo con qué resulta, cuál es el resultado de la transformada y cuál es la condición del S. ¿Ya? Por ejemplo, de aquí en adelante, uno podría saber automáticamente cuánto da, eh, esta transformada de Laplace evaluada en 4. Uno lo podría saber automáticamente, porque este tipo es el S y este tipo de acá es el A. Entonces, ¿cuánto da esa transformada de Laplace? Es 1 partido en
4 menos 3 y da 1. En cambio, para esa transformada de Laplace, no puedo evaluarla en 2. Esa no existe, ¿ya? Porque el requisito es que el S sea más grande que el A. Así que no puedo tener ahí un 2 porque el A es 3. Ya, esa no existe. Es una integral divergente. ¿Está bien? Eso es lo que uno hace al final. Al final estamos encontrando distintas versiones de la transformada de Laplace dependiendo de la función que yo le ponga. Y después la podría evaluar en un S. ¿Ya? ¿Está bien, muchachos? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya vamos con una función más, antes de seguir como metiéndole materia a esto. ¿A qué hora termina esto? Sí, estamos bien en el tiempo. Una más de cálculo así bruto, antes de pasar a otra cosa. Vamos a calcular la transformada de Laplace de esta función, del coseno de AX. ¿Ya? Entonces, metámosle la fórmula y calculemos, eso es todo. La transformada de Laplace, entonces, asociada al coseno de AX, con A una constante real, ya aplicado a un S, perdón. Es por definición, la integral de 0 hasta más infinito de e a la menos sx multiplicado por la función. En este caso es coseno de ax. Todo esto de x. ¿Ya? Entonces tengo que saber sacarme de encima esa integral. Como toda integral impropia de primera especie, esto va a ser el límite cuando b tiende a más infinito de la integral de 0 hasta b de e a la menos sx por coseno de ax de x, y ahora tengo que empezar a calcular la integral, ¿ya? Y esa tiene pinta de integral por partes así monstruosa, porque recuerden la técnica que teníamos nosotros, el hilate, ¿ya? En esa técnica uno tiene que decidir a quién elijo como u, y están las funciones trigonométricas antes que las exponenciales. Entonces la trigonométrica yo la elijo como u, ¿ya? Y como son estas dos últimas, generalmente las integrales por partes salen largas, salen re complicadas, ¿ya? Entonces, no es tan largo, pero son 2 pasos, son 2 integrales por partes, ¿ya? Yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido, pero pedagógicamente correcto posible. Ya, voy a elegir el u como coseno de ax. Entonces mi du va a ser menos seno de ax y borrarle la cadena por a. Así que menos a por seno de ax, dx. ¿Ya? Y mi db, perdón, va a ser la exponencial, e a la menos sx, que ya nos pasó antes. La integro entonces para encontrar el b, y va a ser menos 1 partido en s por e a la menos sx. ¿Ya? La misma exponencial dividida en la constante que acompaña al x. Y escribo la integral por partes. ¿Ya? El problema de esta integral por partes es que en este primer paso no nos ayuda en nada. De hecho, para no enredarnos, voy a llamarle a esto i, ¿ya? Y después la voy a meter al límite, para no enredar. Y entonces va a ser u por b, que sería coseno de ax por menos 1 partido en s por e a la menos sx, todo esto evaluado entre 0 y b, menos la integral del vestido de uniforme. Entonces tiene un 1 partido en s, que pasa adelante, y e a la menos sx, perdón, yo no estoy haciendo, el vestido de uniforme es esto con esto. Entonces sale un menos a también. Entonces estoy haciéndolo mal, acá estoy sacando menos constante. Ahí sí, eso. Y adentro me queda el e a la menos sx, pero ahora por seno. Esto entre 0 y b. Entonces en realidad, pucha, no aliviané la integral. Pues. Antes mi integral original tenía coseno, la que yo estoy calculando ahora tiene seno. ¿Ya? La verdad, como que quedó igual. ¿Ya? Entonces vuelvo a hacer integral por partes. ¿Ok?
Voy a calcular este producto, ¿sí? Voy a evaluarlo. Si lo evalúo en B, da menos 1 partido en S, coseno de AB, E a la menos SB, y si lo evalúo en 0, da 0, mentira, da 1. A ver, ahí voy a abrir un paréntesis. Si lo evalúo en 0, me da coseno de 0, que es 1, por E a la 0, que también es 1. Entonces ahí hay un 1. Ahí. Eso. Y el 1 partido en S lo saqué fuera. Después menos A partido en S y vuelvo a ser integral por parte. ¿Ya? Ahora el U va a ser seno de AX. El de U será coseno de AX por A de X. Y el de B son los mismos. El mismo de B. ¿Ya? Es lo mismo que está acá arriba. Entonces vuelvo a ser integral por partes. Es U por B menos 1 partido en S por seno, en este caso, por seno de AX por E a la menos SX entre 0 y B menos la integral de 0 hasta B de vestida de uniforme. En este caso sería ahora sí es más A partido en S por la integral de E a la menos SX por, y me falta un coseno. Ahí está. Ahí, súper extenso. Ya estoy haciendo integral por partes 2 veces. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? Que esta integral que está acá, cuando yo le ponga el límite, o no, más simple, esta integral como está puesta ahí, es I, es la integral que estaba al principio. ¿Ya? Y aquí cuando evalúe en B, bueno, reemplazo todo en B, pero cuando evalúe en 0, da 0, porque seno de 0 da 0. ¿Ya? Entonces, todo esto en total me da menos 1 partido en S, por coseno de AB, por E a la menos SB, menos 1, menos A partido en S, multiplicado por, oiga, hay un 1 partido en S, así que aquí queda al cuadrado, seno de AB por E a la S menos SB, eso, estoy multiplicando esa constante por S. Y en el otro lado tengo menos A cuadrado, S cuadrado, por el I. Eso, ahí está. ¿Ya? Así que voy a despejar el I de acá. Voy a despejar el I. Entonces, eh, nos va a quedar así. Necesito un poco más de espacio nomás. Voy a cargar toda esta expresión para el otro lado. Voy a sumársela a una vez el I y nos va a quedar así. Nos va a quedar S cuadrado más A cuadrado partido en S cuadrado por I es igual a todos los otros términos. Menos 1 partido en S, coseno de AB, E a la menos SB menos 1, más A partido en S cuadrado, seno de AB por E a la menos SB. Ya todo eso. Por ende, el I, ahora lo puedo despejar y me va a quedar S menos S partido en S cuadrado más A cuadrado. Es pasar este tipo dividiendo por todo lo que está dentro de ese paréntesis de nuevo. Más, ahora aquí me queda una S, no, se van las S cuadrado, me queda A partido en S cuadrado más A cuadrado por el seno de AB por E a la menos SB. Ya un cálculo engorroso, largo nomás, 2 veces integral por parte, pero ahora calculo el límite, ¿ya? Entonces ahora aquí voy a hacerle el límite cuando B tiende a infinito. Entonces, ¿qué pasa cuando B tiende a infinito? Aquí hay constantes. Esas no se mueven, no tienen que ver con B, así que quedan tal cual.
acá hay una expresión que tiene b, pero es una función acotada, esta es acotada, está entre menos 1 y 1, ¿sí? Da lo mismo que el b se vaya a infinito, eso sigue estando entre menos 1 y 1, multiplicado por una expresión que, si el s es positivo, entonces esa se va a cero, ¿sí? Si el s fuese positivo, entonces esta expresión se va a cero, ¿ya? Esta tiende a cero si el s es positivo, ¿ya? Y en el otro límite, el que está con seno, pasa lo mismo, ¿ya? Este tipo es acotado, esta es una función acotada, está entre menos 1 y 1, y esta también tiende a cero si es que el s es positivo, ¿ya? Así que todo esto en total, todos estos tipos que estoy marcando aquí, que son una función acotada por otra que tiende a cero, en total tienden a cero. Esa tiende a cero, esta también tiende a cero, cuando yo calculo el límite. Entonces, el único tipo que sobrevive es ese 1 que está ahí, que está con un negativo, y que al multiplicarlo con la fracción que está afuera, nos deja el resultado final. Entonces, por lo tanto, la transformada de Laplace para el coseno de AX es S partido en S cuadrado más A cuadrado, y le pedimos al S que sea mayor que 0. Y ahí está la transformada de Laplace para esa función. Me faltó una S acá. Me comí ahí que esto está aplicado a un S. Y ahí está. Esa es nuestra transformada de Laplace. ¿Ok? Ejercicio para que lo puedan, esto mismo que acabo de hacer, lo puedan replicar. Comprueben que la transformada de Laplace de seno de AX aplicado a un S es lo mismo, pero en vez de que vaya la S arriba, va una A arriba. ¿Ya? Es lo mismo que acabo de hacer, el mismo proceso. Hay que hacer integral por partes, hay que darse esa lata de hacerla 2 veces, pero todo funciona súper bien, ¿ya? Asumiendo que el S es positivo, uno llega a que esas integrales son convergentes, ¿ya? Y puedo calcularla. ¿Ok? Y ahí tenemos otra función. Y así, en general, las transformadas de Laplace podría ser una materia en la cual estamos calculando individualmente transformadas de Laplace para distintas funciones, ¿ya? Pero la gracia es poder abarcar eso de manera más general, ¿ya? Así que aquí nos vamos a detener un poco y vamos a avanzar un poco en lo teórico. Entonces, antes de eso. Acá mismo vamos a hacer una parte. Acá. Propiedades importantes que tiene la transformada de Laplace. La transformada de Laplace respeta la suma, la resta y la ponderación, ¿ya? Eso quiere decir que si hago transformada de Laplace de una suma o resta de funciones, yo puedo separar la transformada de Laplace en esa suma. Y si hago la transformada de Laplace de una constante por una función, la constante puede salir, ¿ya? Esto es básicamente porque la transformada o la función dentro de la transformada de Laplace está dentro de una integral, y la integral respeta estas operaciones. ¿Ya? Por ejemplo, voy a mostrar en el caso de la constante. Si yo hago esa, la integral de 0 hasta infinito, de e a la menos sx, y aquí está la constante por f de x. Ya, pero esa constante sale de la integral, propiedad de la integral, así que eso me queda así. Y este tipo es efectivamente la transformada de Laplace para f de x aplicada a un s. ¿Ya? Así que efectivamente es sacar la constante nomás, ¿ya? Queda la constante afuera. Ya lo mismo pasa con la suma. ¿Ya? No es muy terrible imaginárselo, no lo voy a escribir porque la verdad es que nace a partir de que son las mismas propiedades para la integral, ¿ya? Así que la transformada de Laplace es lineal. Por ende, yo podría calcular rápidamente cuánto es la transformada de Laplace, por ejemplo, para un 3x² más x más 1.
más, pongámosle más 2 para que sea una constante. ¿Ya? No, hagámoslo para un, no da lo mismo, para 2, está bien. Hagámoslo para esa, ¿ya? Bueno, la transformada de Laplace es lineal, así que es, o sea, perdón, se reparte en la suma, así que es la transformada de Laplace del 3x, aquí me falta anotar la s siempre, voy a empezar a cometer ese vicio a cada rato. Bueno, es la transformada de Laplace del 3x cuadrado más la transformada de Laplace del x más la transformada de Laplace del 2. ¿Ya? Eso separando la suma. Pero además puedo sacar las constantes. Así que es 3 por la transformada de Laplace del x cuadrado más la transformada de Laplace del x más la transformada de Laplace más 2 veces la transformada de Laplace del 1. Puedo verlo así, 2 por 1. Saco el 2, pero dejo el 1. ¿Ya? Y claro, en cada una de ellas me faltó escribir la S. Vicio que voy a empezar a cometer frecuentemente. Todas esas llevan una S. Ahí. ¿Ya? Y para cada una de esas transformadas de Laplace yo ya tengo fórmula. Entonces esto es 3 por la fórmula de la potencia. ¿Cuánto era? Era n factorial, o sea, 2 factorial, partido en s a la n más 1. Entonces en este caso s al cubo. Más en el x la misma fórmula. 1 factorial partido en s a la 1 más 1, o sea, s cuadrado. Y en el otro, 2 veces la transformada del 1, que es la misma fórmula. Es 0 factorial partido en s elevado a 0 más 1, o sea, elevado a 1. Y ahí está, lo calculé. Encontré la transformada de Laplace para ese polinomio, ¿ya? Porque ahora puedo aplicar estas propiedades que están acá arriba. ¿Ya? ¿Cuánto da esto? 12 partido en s cubo. No, 2 factorial no es 4, es 2. Así que 3 por 2, 6. Aquí hay un 1 partido en s cuadrado y acá hay un 2 partido en s. Y ahí está. Ahí está la función. Es una función en s, ¿ya? No es una función en x. Eso es súper, súper importante. ¿Ya? Pero esto nos permite las primeras propiedades que tenemos. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esta propiedad? No. Ya, lo último, ahora vamos con lo último. La verdad es que la transformada de Laplace tiene un mundo de construcciones y aplicaciones que por esta clase no alcanzamos a verlas, son gigantes, muchos. Nosotros nos vamos a concentrar en una que está aquí, ya que tiene que ver con la derivada de la integral. Ya nos vamos a preocupar de calcular la transformada de Laplace de una derivada y de una función integral. Esos son como los dos últimos insumos que uno necesita en esta parte del curso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la transformada de Laplace de una derivada, ¿ya? Por definición debería ser esta expresión que está acá. ¿Sí? Y aquí falta un símbolo de integral. ¿Sí? Aquí lo está traduciendo a límite cuando b tiende a infinito, y aquí debería aparecer el símbolo integral, que no está, una pifia acá de tipeo, pero yo puedo resolverlo por integral por partes. Ya, si lo resuelvo esto por integral por partes, yo puedo elegir u como la exponencial y db como la derivada, ¿ya? Y cuando hago integral por partes me queda esta expresión. ¿Ya? Y cuando hago esa expresión y la evalúo, por ejemplo, el producto lo evalúo en 0, me queda la f evaluada en 0, y en b, cuando la b tiende a infinito, esto se va a 0, así que no me interesa. Por ende, lo único que sobrevive aquí es la función deriva. No, es la función evaluada en 0. Está mal escrito esto acá. Ay, qué lata. Sí, esto es la función evaluada en 0. No, abajo está bien escrita. Abajo está bien. Aquí está mal.
Aquí dice I' en cero, no, es I en cero, es la función en cero. ¿Ya? Y eso. Ya después uno despeja la... eh, no despeja nada, deja tal cual esto como está escrito acá y queda escrito en esta forma. Y acá está mejor escrito. Nos queda S por la transformada de Laplace de la función normal, ya aplicado un S, menos la función evaluada en cero, ya que nace de la evaluación que está acá arriba. Ya acá hay un error de tipeo, insisto. No debería decir I' en cero, debería decir I en cero, ya que es evaluar lo que está acá en el paso anterior. Y eso se puede generalizar, ya por razones de tiempo yo no lo voy a hacer, ya lo hicimos para el caso de la inducción que hicimos hace un rato, pero se puede generalizar. Ya si usted quiere hacer la transformada de Laplace de la derivada enésima de una función, sigue como un patrón, sigue el mismo patrón de lo que estábamos haciendo antes. Uno podría probar con la derivada segunda, con la tercera, y se va dando cuenta que cumplen un patrón. ¿Cuál es ese patrón? Que va escrita una s elevado a n por la transformada de Laplace de la función sin derivar, y después van puras restas de como una sucesión decreciente de las potencias del s. Al principio empecé con s a la n, pero después va s a la n menos 1, s a la n menos 2, s a la n menos 3, hasta que ya desaparece la s. Y van la función evaluada en cero, pero ahora en orden creciente en cuanto a las derivadas. Va primero la función simple evaluada en cero, después va la derivada evaluada en cero, después va la segunda derivada evaluada en cero, y así, hasta llegar a la última, que sería la derivada n-1 ¿ya? Si yo estoy calculando, por ejemplo, la transformada de Laplace de la derivada tercera, aquí al final va la derivada segunda. Sí, quizás es mejor escribirlo en un caso concreto. ¿No? Por ejemplo, si yo quisiera calcular la transformada de Laplace asociada a la tercera derivada de una función aplicado un s, esta fórmula nos dice que es s a la 3 porque es tercera derivada, de la transformada de Laplace de la función original, aplicado un s, y aquí vienen puros menos, y va menos la potencia que viene bajando del s, o sea, s cuadrado, por la función evaluada en cero, menos s por la derivada de la función evaluada en cero, y me queda un término más, que es s elevado a 0, que es 1, por la segunda derivada evaluada en cero. Y ahí está. Esa es. Así se calcula la derivada, la transformada de Laplace de una tercera derivada. ¿Ya? Ese es el patrón. Se puede hacer con una derivada enésima, ¿ya? Y esa es la fórmula que aparece en la diapo. ¿Ok? Y solamente quedándonos en el caso de el caso de la primera derivada, yo puedo encontrar la derivada de una función, perdón, la transformada de Laplace de una función integral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo la transformada de Laplace de una función normal aplicada a un s. Esa función normal yo la puedo escribir como una función integral derivada. Eso por primer teorema fundamental del cálculo. Ya, esa f de x es la derivada de esta función integral. ¿Ya? Pero por fórmula de derivada, transformada de Laplace de una derivada, esto tiene que ser s por la transformada de Laplace de la función sin derivar, menos la función integral que está aquí evaluada en cero. Y si evalúo la función integral en cero, se anula, me queda la integral de 0 hasta 0, y me queda que la transformada de Laplace original, de la f original, es s por la transformada de Laplace de la función integral. Entonces yo despejo de acá la transformada de Laplace de la función integral. Me queda la transformada de Laplace de la función original,
pero partida en S. ¿Ya? Por ejemplo, voy a mostrarles un ejemplo concreto. Voy a pasar acá. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la transformada de Laplace de la función integral que va de 0 hasta x de seno de t, esa es simplemente la transformada de Laplace del seno de x. Y todo esto, insisto con la notación, esto siempre lleva a confusión. Esto debería anotarlo así, corchete acá, pero aplicado a un s, ahí. Esta va a ser la transformada de Laplace de la función que está dentro en la función integral. Entonces, seno de x aplicado a un s, pero partido en s. ¿Ya? Y la transformada de Laplace de seno es esa que les dejé como ejercicio. Es en este caso sería la 1 partido en s cuadrado más 1 cuadrado. Y todo esto partido en s. O sea, nos va a quedar así. 1 partido en s por s cuadrado más 1. ¿Ya? Y ahí está la transformada. ¿Ok? Esa es la fórmula finalmente para una función integral. ¿Ya? Hago la transformada de Laplace de la función de adentro en x, ¿sí? Y lo divido en s. Esa es. ¿Ok? Y ahí tenemos más transformadas de Laplace. ¿Ok? E incluso esta misma técnica de sabernos la transformada de Laplace o de la derivada o de la integral nos permite hacer transformadas de Laplace más enredadas, más complicadas. ¿Ya? Y con esto cierro con la clase de hoy día. ¿Qué pasa si si se me corta el internet? Yo les voy a subir el video, así que me está avisando que tengo conexión inestable. Ya, yo voy a calcular esta transformada de Laplace. Si yo lo hiciera con integral directo de calcular la integral, voy a terminar mañana, porque es una integral horrible. ¿Ok? Entonces voy a aplicar ahora algunas de las técnicas que aparecieron entre medio. Por ejemplo, yo voy a decir que la función es el seno cuadrado de ax, y yo voy a derivar esa función. Entonces, voy a derivarla y me va a quedar el f', va a ser 2 veces el seno de ax, y aquí tengo que hacer regla de la cadena, porque ahí derivé la potencia, ahora derivo el seno por coseno de ax, y va encima otra regla de la cadena para multiplicar el a, que está acompañando al x. ¿Ya? Entonces, el f' va a ser, si yo ocupo aquí identidades trigonométricas, va a ser a veces, esa a la voy a pasar para adelante, 2 seno coseno es lo mismo que seno del ángulo doble. O sea, seno de 2 a x. ¿Ya? Ese 2 seno por coseno lo puedo resumir en seno del ángulo doble. Y esa a que estaba allá al final la puse acá adelante. ¿Ya? Y aquí voy a aplicar transformada de Laplace. Voy a hacer transformada de Laplace. Entonces al lado izquierdo me quedó la transformada de Laplace asociada al f' de S, y al lado derecho tengo la linealidad, no, mala palabra que ustedes no la saben todavía, tengo que la transformada de Laplace saca las constantes. Entonces yo puedo hacer A por la transformada de Laplace de seno de 2ax, ¿ya? Y ahora cada una de esas transformadas de Laplace yo las puedo expresar, las puedo calcular, ¿ya? La transformada de Laplace de la derivada, la fórmula es S por la transformada de Laplace de la función normal, aplicado un S, menos la función evaluada en 0, ¿sí? Y al lado derecho tengo A por la transformada de Laplace de seno de una constante por X, que es la fórmula que tienen que practicar, se las puse hace un rato, que tienen que demostrarla. Entonces esa fórmula es la constante, que en este caso es 2A, partido en S cuadrado, más la misma constante, que en este caso es 2A, al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de aquí puedo despejar la transformada de Laplace de mi función original. ¿Ok? La función en 0, si yo evalúo la función en 0, da 0. Seno de 0 nos da 0. Entonces, S
por la transformada de Laplace de mi función original va a ser 2a cuadrado partido en s cuadrado más 4a cuadrado. Y si ahora divido por s, obtengo finalmente la transformada de Laplace de la función original. Entonces nos queda así, 2a cuadrado partido en s por s cuadrado más 4a cuadrado. Y esto funciona para s mayor que 0. Eso era, ¿cierto? Sí, para s mayor que 0. ¿Ok? Y ahí está. Entonces partí con una función que era muy complicada. Ya, si yo aplico la fórmula directamente, no voy a poder calcular la integral. Ese es el gran problema. Entonces están estos como métodos alternativos. Ya en este caso, derivamos. ¿Ya? Esa derivada me permitió calcular entonces la transformada de Laplace aplicando la regla de derivadas para transformadas de Laplace. ¿Ya? Eso, chicos, y con eso lo dejamos hasta acá. No sé si hay alguna duda con este ejemplo. Algo que quieran preguntar. ¿No? Ya, estas dos clases son súper aisladas. Aquí yo les voy a enseñar. En esta aprendimos transformada de Laplace, hay que practicarle un cálculo súper bruto. Y en la siguiente, otro cálculo. Mañana vamos a aprender otro tipo de integrales. Y son como aplicaciones de las integrales impropias. ¿Ya? Lo que pasa es que no pueden ver por tiempo, ¿no? Por el cronograma, la potencialidad de cada una de estas creaciones que les estoy mostrando acá. ¿Ya? Solo lo vamos a ver en este curso como un cálculo nomás, bien exótico. ¿Ok? Eso, muchachos, que estén súper bien y que tengan un excelente inicio de semana. Nos estamos viendo mañana a las 9:35. Chao, Gracias, profe, profe, que esté te bien. vaya Chao, bien. que estén bien.